Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a, como le decimos acá en Solano, estos mates jurídicos que hacemos. Hoy tenemos el placer de volver a organizar estos mates con unos grandes amigos que son los abogados de la Asociación de Abogados de Berazategui, quienes se encuentran presentes en estos momentos, el presidente, el doctor Alejandro González, ay, me olvidé el otro apellido, perdónale, es Ale para todos nosotros. Muy bien, gracias Mirta. La doctora Mirta Fraile, está también presente el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, a quien para comenzar y como siempre hacemos, le vamos a dar la palabra para que salude a todos los colegas que se encuentran presentes, que también tenemos colegas del interior y de toda la provincia de Buenos Aires. Así que, Bebe, como siempre, te damos la palabra para que puedas saludar a los colegas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer la invitación tan generosa, Alejandra, siempre, y a las autoridades de la Asociación de Berazategui también, por invitarnos a poder participar de esto de formar cada día mejores abogados y abogadas, y también agradecer al disertante, ¿no? Nuestro querido Diego Ortiz, que recién en la previa nos estaba contando que la primera vez que habló en público fue en una actividad académica de nuestro colegio, así que eso nos llena plenamente de orgullo y a bueno, manifestar que este es el camino que debemos emprender. Ayer, el Día del Abogado, nos comprometimos a ser mejores abogados y abogadas. La justicia necesita que nosotros seamos mejores y el camino sin duda es la especialización y la actualización de los conocimientos que afortunadamente, como el derecho es tan dinámico, como una sociedad tan dinámica, van cambiando todos los días. Así que un fuerte abrazo a todos los colegas que están participando, a las autoridades de las asociaciones y del foro. Y bueno, al disertante, muchas gracias por su generosidad en compartir los conocimientos con nosotros. Gracias, Bebe. Bueno, ahora pasamos la palabra al presidente de la Asociación de Abogados de Berazategui, Alejandro, como le decimos nosotros. Así que, Ale, te escuchamos. Bueno, gracias Alejandra. Buenas tardes a todos los que están participando en esta actividad propuesta por la Asociación, por el Foro de Abogados de San Francisco, Solano y Villa La Florida, y con el auspicio permanente de nuestro Colegio de Abogados que nos apoya incansablemente en estas actividades académicas que venimos desarrollando hace tantos años en pos de brindarle al matriculado una mejor formación y preparación y darle herramientas, como decíamos anteriormente, en la charla previa entre nosotros para el ejercicio de la profesión. Quiero agradecer la predisposición de siempre, Alejandra, por tu disposición siempre a la actividad, ni que hablar al presidente del colegio, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que siempre está dispuesto a brindarnos una mano, y especialmente al disertante, el doctor Diego Ortiz, sobre cuyas consideraciones académicas y personales se va a despedir, se va a explayar quien me va a suceder en el uso de la palabra. Agradecerle porque con su voz, con su conocimiento, nos ayuda en nuestra formación permanente, que nunca terminamos, esto lo tenemos todo muy claro, para ser mejores abogados. Agradezco a todos, felicito a todos por el día que pasamos ayer, por la reunión que tuvimos en el Colegio de Abogados. Y bueno, esta es una de las actividades que vamos a desarrollar en esta semana en la que se conmemora el Día del Abogado. Tenemos otras sobre las cuales hablaremos al final de esta charla por la invitación que le vamos a seguir haciendo. Gracias a todos, bienvenido a todos los colegas. Gracias, doctor Ortiz, gracias, doctor Basalo. Gracias, doctora Ru Pérez. Y si a ustedes les parece, ahora voy a dejar a la doctora Mirta Fraile, quien por conocimiento personal y afecto personal con el doctor Ortiz lo va a presentar en esta charla. Gracias a todos. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes. Un privilegio presentar a mi querido. Y además, quien tiene tanta pertenencia con nuestra querida Asociación de Abogados de Berazategui desde hace más de 15 años. Diego tiene un currículum muy bueno. Decimos que es especial familiar,
es autor de diversos artículos del libro Violencia Económica, es secretario del Comité de Violencias de la Asociación Argentina, disertando en cursos, conferencias de su especialidad. Así que adelante, Diego, te escuchamos. Bueno, primero agradecer a la invitación a la gente del Foro de Abogados de San Francisco Solano, a la gente del Colegio de Abogados de Quilmes, a la gente también de la Asociación de Abogados de Berazategui, porque es verdad, las primeras, vamos a decir, los primeros pasos académicos han sido en el Colegio de Abogados de Quilmes y también en la Asociación de Abogados cuando se hacían las actividades presenciales, ¿no? Que eran como meriendas jurídicas, ¿no? Se hacía a la tarde. Uno que recién se recibía necesitaba un espacio de contención profesional y lo encontraba también en ese tipo de lugares, ¿no? Una asociación, yo realmente sigo siendo, ¿no? Un tipo muy tímido, muy de pocas palabras, pero soy muy observador, entonces me acuerdo que prestaba atención a todo lo que decían los expositores, creo que me enganchaba en todas las actividades que se hacían, se hablaba de seguros, accidentes de tránsito, daño y perjuicio. Fue el doctor Robert a también hablar sobre liquidación de la sociedad conyugal. En ese momento se hablaba de liquidación de la sociedad conyugal, no de régimen de comunidad, en el término se hablaba así. Así que bueno, la verdad que para mí es una felicidad, es como ciencia ficción, poder yo hablar, compartir algo, ¿no? Y más en una temática que, vamos a ser honestos, una temática, el abogado que se especializa en violencia, ¿no? Dedicarse completamente a violencia. Yo, aparte de escribir en violencia, trabajo en violencia y doy clases de violencia. O sea que me enfoqué directamente en eso y agrego que trabajo también en prevención en violencia. Todos los meses trabajo en el tema de la prevención contra la violencia de género. Así que era un desafío, ¿no? Cuando elegí dedicarme a esto, porque cuando en el 2010 empecé a dar las charlas de este tipo de temática, sabemos que hace más o menos 3 años atrás los espacios para dar estas actividades eran ínfimos, ¿no? Estamos hablando de que un abogado va a hablar de violencia, para eso tú hubieses hecho trabajador social, tú hubieses hecho psicólogo, pero no abogado. ¿Qué tiene que ver el abogado con la violencia, no? Esto desde el punto de vista de la especialización, ¿no? De hecho, el primer laburo que conseguí de abogado fue en Barrio Marítimo, una abogada, que la deben conocer, la doctora Rojo, fue la primera abogada que yo trabajé en el estudio. No estaba ni recibido, entonces era como algo para mí era como un tema bastante interesante, ¿no? Por lo menos ir leyendo y ver de qué se trata. O sea que siempre me interesó la temática, pero bueno, estamos en el 2023, estamos en un año en el cual la temática de violencia de género, violencia familiar, está en conocimiento, por lo menos académico de todos, por más que se sumen o no a los cursos. O sea que todos los abogados, todas las abogadas, se suman de alguna manera u otra a alguna actividad vinculada a género, ¿no? Sumada a que hay comisiones de género y diversidad en los colegios de abogados, institutos. Tuve posibilidad de ir a inaugurar el instituto de género ahí de género en el Colegio de Abogados de Pergamino. Conozco, por supuesto, la Comisión de Género en el Colegio de Abogados de Quilmes. O sea que hay una etapa de transformación. Pero todo esto nos hace preguntar, nos hace decir qué nos hace ser especialistas en violencia, ¿no? ¿Qué nos hace ser especialistas en violencia, ¿no? Más estamos en una época en la cual hay muchos docentes, muchas docentes que prestan su trabajo, hablan, y bueno, esto es una temática que requiere muchísimo cuidado, muchísima sutileza en el lenguaje, porque esto repercute en la práctica profesional que se encare. No es que lo que yo digo no hace mella en ningún tipo de cuestión. Al contrario, lo que yo voy a hablar en la temática de violencia claramente va a incidir, se va a relacionar con lo que se va a trabajar, con lo que se va a operar, ¿no? Alicia Ruiz decía hace más o menos un poquito más de
casi 10 años, que las escuelas de derecho deben formar los futuros operadores judiciales con una visión amplia e integradora que termine con los paradigmas sociales en los cuales se basa la violencia de género, ¿no? O sea que hablar de una visión amplia, una visión integral, ¿no? Que incluya a la violencia de género, ¿no? Esta frase nos incita a pensar que en todas las facultades de derecho se deben formar abogados y abogadas con esa perspectiva de género, con esa perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de niñez y adolescencia, con perspectiva de edad cuando se habla de personas mayores, hablar de eso, ¿no? Pero hablar de forma correcta, sin ninguna mirada por ahí sesgada o sin ningún bagaje, sin ninguna mochila no previa que uno venía trayendo, ¿no? Con respecto a este tema. Esta frase de Alicia Ruiz de hace casi 10 años se actualiza en el 2023, generando ese nuevo debate, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el abogado o abogada sea especialista en violencia familiar? Porque no digo ser especialista en violencia de género, porque en contenido, ser especialista en violencia de género significaría estudiar todas las modalidades de violencia en su profundidad en el marco de un posgrado de especialización. Por ejemplo, yo puedo ser especialista en derecho laboral y no necesariamente soy especialista en violencia de género laboral, aunque en dicha especialización laboral se trate alguna que otra cuestión de violencia de género. O sea que fíjense la gran diferencia. Hablar de especialista en violencia de género implicaría ahondar en todas las modalidades de violencia, ¿no? Institucional, obstétrica, mediática, laboral, familiar, violencia política, en todas, acoso callejero, todas las modalidades que fueron incorporadas en el artículo 6 de la 26485. Pero, sin embargo, como veremos más adelante, la práctica hace al sabio. Y en esto también se cumple esto de la necesidad de tener un basamento teórico y práctico. Y con respecto a estos basamentos prácticos, agrego la importancia de tener una buena práctica profesional, ¿no? Porque el concepto ese de buena práctica, aunque parezca ambiguo, no es algo imposible de realizar, ¿no? O sea que lo que nos da especializarse en violencia es un cúmulo, es una caja de herramientas que nos permita a nosotros hacer uso de esa caja de herramientas para poder trabajarla en los casos particulares que se nos presenten, ¿sí? O sea que ese es el verdadero desafío, ¿no? El uso de la caja de herramientas. No significa que siempre la voy a usar de manera adecuada y no significa que voy a poner motes a esas prácticas que yo pongo, que yo digo que, bueno, que yo mismo califico como una práctica totalmente, cuando se dice ideología de género, antiperspectiva de género, o sea que estamos hablando de una norma de alcance nacional y de una caja de herramientas que ya está en la ley argentina y ya las convenciones la traía, nosotros no podemos desconocer esa caja de herramientas. Por otra parte, por eso elegí el tema porque no solo genera un debate académico, ¿no? Del especialista en violencia, ¿no? Familiar, sino también de alcance práctico, ¿no? Porque se necesitan profesionales que estudien, se especialicen y apliquen lo aprendido en sus prácticas profesionales. Porque si no está el miedo de, como decía yo en una columna que escribo en un diario, está el miedo de irse al pasto, ¿no? En criollo, como decía en esa columna del diario digital femenino. El irse al pasto es lo peor que se puede hacer en la temática porque no se toma la cautela necesaria, se toman decisiones apresuradas, se realizan prácticas profesionales que no son correctas o no se valora el contexto en el cual uno va a trabajar en el caso y eso también puede perjudicar al mismo. Especialista en violencia. Yo utilizo un término de Graciela Ferreira, una frase de Graciela Ferreira, que Graciela Ferreira fue es una referente en la temática de violencia de la primera ola, estamos hablando de los 90, los 80, Graciela Ferreira es una referente en la temática como hemos tenido otras referentes en la temática. Las intervenciones en violencia, decía Graciela, deben ser realizadas por personas especializadas y entrenadas. Las buenas intenciones sin capacitación son solo eso, buenas intenciones, con riesgo de malas derivaciones o sugerencias incompletas.
O sea que ya Graciela decía que las intervenciones en la temática deben ser realizadas por personas especializadas y entrenadas. Marca una diferencia entre el estudio, estudié para ser especialista, y el trabajo. Me entreno en la práctica para poder ser especialista e ir tomando esas herramientas para trabajar en el caso en concreto. Entonces, esta especialidad en el derecho, otro artículo que he usado, que es un artículo de Norma López Faura, que es una doctrinaria de Pergamino, justo hablando de Pergamino, Norma López Faura, planteaba que la especialidad en el derecho en sí, habla del derecho en general, supone adquirir conocimiento de un tema en particular. Es intensificar el estudio y ejercitar cada una de las ramas concretas, ¿no? Estudios, destrezas y ejercitación singularmente intensos y extensos para dominar a fondo una materia integrativa de alguna de las ramas jurídicas privativas. Esto decía Norma López Faura. Cuando hablaba del especialista jurídico, decía que es un abogado, una abogada, que posee conocimientos, habilidades, destrezas y prácticas de un área, rama o institución determinada del saber jurídico, que ha obtenido el título de especialista universitario y ha, escrito y publicado artículos sobre la materia, siendo que además debe poseer un solvente dominio de la totalidad de las fuentes y ramas del derecho. Sabemos que hay sucesivas etapas en la profundización de un conocimiento y habla, de actualización, especialización, maestría y doctorado. Por supuesto que estas herramientas conceptuales nos sirven de utilidad para el tema que me convoca. Ahora sí, hablar de término especialista en violencia puede dar lugar a cuestionamientos. Como dije al principio, hablar del especialista, el abogado especializado en violencia de género, tendría que abarcar todas las modalidades de violencia de la 26485. Esta complejidad del tema se relaciona con el principio de transversalidad del artículo 7 de la 26485 cuando habla de los preceptos rectores. O sea, por eso las cuestiones de género son tan complejas y atraviesan todas las ramas del derecho. Y eso hace que sea complejo. Y eso hace que las comisiones de género y diversidad sean vitales en los colegios de abogados, o pasa que conocí género en el Instituto Malbrán, y conocí diferentes áreas de género en diferentes lugares, incluso en hospitales, porque el género atraviesa todas las cuestiones, y en el derecho atraviesa todas las ramas del derecho, ¿no? Hoy estábamos hablando recién, cuando empezábamos la charla, en el backstage, en el detrás de escena, ahí armábamos ahí un debate, un poco de comentario con la doctora Rupérez, y yo les comentaba del beso del dirigente español, de manera forzada, de manera involuntaria, a una jugadora de fútbol que gana un campeonato y que así porque sí, el hombre la agarra, le da un beso y después, cuando uno ve el discurso, totalmente discurso en crudo, no cortado, de lo que él dice, hace un análisis claramente de cuestiones de género, ¿no? Yo hace poco publiqué ese artículo que se llama El Beso, de Diario Digital Femenino, en donde analizaba párrafo por párrafo todo lo que dice el discurso, ¿no? No porque a mí no me cae bien el señor, sino porque me interesa analizar que en el 2023 ese discurso que se hace también vinculado al poder, también, ¿no? Vinculado al poder, vinculado al deporte y vinculado a las cuestiones de género, ¿no? Así que si quieren leer ese artículo, está a disposición, se llama El Beso, está en Diario Digital Femenino. Como dijimos, la complejidad del caso se relaciona con el principio de transversalidad, ¿no? De ese atravesamiento en todas las cuestiones de género. Ustedes saben que se habla incluso actualmente y hace unos años, por supuesto, de derecho ambiental con perspectiva de género, derecho tributario con perspectiva de género, derecho del consumidor con perspectiva de género, derecho penitenciario. Se está hablando de todas esas cuestiones, de esas ramas del derecho, o subramas, como queramos llamarlas, con esa perspectiva, ¿no? Que no implica analizar las que veníamos mencionando, los demás sujetos de protección. Pero bueno, esta adquisición de conocimientos dentro de la especialidad significa también conocer o incorporar contenidos de distintas disciplinas, ¿no? Un especialista en violencia familiar no puede tomar solamente parámetros jurídicos para su intervención.
requiere acudir a elementos del trabajo social, psicología, medicina, filosofía, antropología, historia. El que trabaja, el que estudia la especialización, va a trabajar incluso con médicos, con médicas, con psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, abogados, abogadas, y de esa manera empieza a comprender, sensibilizarse y abordar estas situaciones de violencia de género, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir un ratito nomás a la Feria del Libro Jurídico que se está haciendo en el Colegio de Abogados de Capital Federal. Cuando voy recorriendo los stands, la verdad que no había mucha gente, pero voy recorriendo los stands y había un stand específico de violencia de género y derecho penal, cosa que hace unos años era impensado. El cruce entre el género y derecho penal, vinculado con delitos de omisión, vinculado cuando las maternidades son encarceladas, vinculado con los cuidados que se realizan dentro de la cárcel, bueno, vinculado con delitos especiales vinculados a la violencia de género. Había como una gama de libros que hace unos años era de no poder encontrar nada. Imagínense, yo empecé a escribir en el 2012. En el 2012 empecé a escribir cuestiones prácticas en violencia, y para mí era como una responsabilidad, era como una gran responsabilidad ponerme a escribir eso, porque sabía que tenía que mezclar derecho procesal, derecho de las familias y también los aportes que estaba estudiando en la especialización en violencia, ¿no? Especialización en violencia en la UNSA, que habría oferta un año posterior, porque el anterior no se había cubierto el cupo. Se abrió ese año y entramos un grupo muy acotado de creo que 12, 15 personas, de la cual abogado o abogada éramos 4, 3, 4, 5. Ahí éramos un grupo en ese momento, en esa especialización en violencia. Ferreira plantea también que aquellos que patrocinan o han de jugar situaciones en las que se encuentran personas afectadas por algún cuadro de violencia familiar deben tener una capacitación básica y realista de lo que significa, para orientar eficazmente a quienes pueden estar en peligro de muerte y quienes han sufrido graves daños, dado que las víctimas suelen tardar bastante en decidirse a realizar consultas o a iniciar acciones legales. Por lo general no les resulta fácil comentar lo que les pasa en los hogares, pues aunque lo padezcan, no siempre tienen conciencia cabal de la gravedad y peligro en el que están, ¿no? Me interesa eso de la capacitación básica y realista, ¿no? Una capacitación que tenga anclaje en lo real, que no sea una capacitación solamente basada en basamento teórico, que sea una capacitación que tenga un anclaje en lo real, que tenga un anclaje en la práctica profesional del abogado, de la abogada que trabaje en una institución o que trabaje en forma privada, ¿no? Y esa capacitación básica realista es lo que nos hace a nosotros analizar y ahondar y trabajar, ¿no? En estos temas. Esto habla de la necesidad del especialista, de la construcción del especialista, ¿no? Siempre que voy a dar una charla a algún lugar, siempre me dicen Diego Ortiz, especialista en violencia. Entonces yo digo con ese miedo, digo, no, soy especialista, tengo el título de especialista del posgrado, pero hay una construcción en mí que me hace que siga trabajando en la especialización, porque si yo estudio la especialización y después digo todo, bueno, listo, cuelgo el cuadro y al otro día dejo todo y me pongo una panadería, yo feliz porque me encanta comer pan, torta y todo lo demás, feliz de la vida, pero no voy a seguir siendo el especialista que pueda de alguna manera debatir, orientar, aportar y ser aportado, ¿no? O sea que esa construcción constante, uno está totalmente en una construcción, ¿no? Como me diría mi sobrino, Ciro, me dice, todo el día estás estudiando, todo el día estás estudiando. ¿Para qué estudiaste? ¿Para qué te recibiste? Si estás todo el día estudiando. No, todo el día estoy pensando, repreguntando las cosas, cambiando las cosas. Hay cosas que tengo que seguir analizando, tengo que seguir pensando, porque hay una construcción. La especialización no se va a hacer en un periodo determinado o realizando un determinado curso o capacitación. Requiere la capacitación y la sensibilización continua en el tema, ¿sí? ¿Me están escuchando? Porque no sé si yo estoy hablando como un loro barranquero, ¿me escuchan o no?
Ahí. Sí, Diego, se Perfecto. escucha bárbaro. Gracias. Sí, Perfecto. doctor, se escucha muy Gracias. bien. O sea que eso, el especialista, el que está habilitado para ello, no es solamente el que obtuvo el título, sino aquel que se forma trabajando en equipos, comisiones, instituciones, con otros profesionales de otras disciplinas, porque hay que ser concreto, hay que ser honesto. Al abogado, a la abogada, le cuesta mucho trabajar con otros profesionales de otras disciplinas. Desde la formación íncita estamos diciendo, nosotros salimos solo a veces a la cancha, ¿no? Salimos solo a las audiencias, sola a los juzgados, sola a patear tribunales, porque siempre cuento la misma anécdota yo de cuando empecé a hacer tribunal en Quilmes, como hablaba despacito. Entonces, escuchaba a los otros abogados que estaban totalmente duchos en el tema, entonces pedía, ¿me das Palacio, del divorcio Palacio? Y yo, bien bruto, decía, María Julia López con Carlos Alberto tal sobre divorcio, artículo 115. Claro, me sacaban cagando los que estaban en la fila porque pedían rapidez, pedían, vamos, Diego, ritmo. Y ahí Sandra Roa, le mando un beso grande a la doctora Sandra Inaví. Bueno, entonces eso también, ¿no? Ese fogueo práctico en la temática también se da, ¿no? Entonces eso, por supuesto, es importante también, bueno, muchos recuerdos me vinieron a la mente cuando iba a Fojas Café y me atendía Norma y me daba el desayuno, que ahora sé que no está más, Norma falleció, pero bueno, esos hermosos recuerdos a Mónica me la cruzaba en tribunales también, a la doctora Santi, me cruzaba varios abogados que en su momento los pude saludar y los pude afectuosamente, ¿no? Pero bueno, con respecto a esto de la especialización hay un dilema, claro. ¿Cuál es el dilema? Porque hay muchos colegas que me han dicho, yo me siento muy especializada y no necesito ningún título que diga eso para que yo diga que soy especialista. Bueno, está bien, le digo. El dilema se presenta entre la educación formal versus educación informal, más en la temática. Yo no puedo cerrar la posibilidad de que si el profesional se formó en diferentes ámbitos y no tiene el título de especialista, no pueda ejercer su labor en estos casos. Hay profesionales que trabajan en comités de hospitales, que tienen una formación práctica, hay trabajadoras sociales que tienen una formación en violencia, de trabajar en redes, en centros comunitarios, de formarse en capacitaciones y demás, y eso, por supuesto, no quita que formarse en un sistema educativo por ahí no formal o informal no significa que no tenga esa capacidad para poder trabajar en estos casos. Pasa a los propios colegas, porque implica una forma de trabajar, comprender la temática y sensibilizarse. Para dar un ejemplo práctico, cuando se creó la ley que plantea el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género, la 27.210, el artículo 6 decía que en este caso va a haber una comisión interdisciplinaria para el abordaje integral de la violencia, que estará conformada por profesionales de al menos grado universitario en las áreas del derecho, ciencias sociales, salud y demás, que acrediten conocimientos especializados en la problemática de género. Obviamente, la acreditación no se refería solamente a obtener un título universitario de especialista en violencia, sino se refería a probar experiencias laborales en instituciones, cursos, talleres, la labor como letrado particular en estos casos. Por otra parte, la necesidad de incorporar nuevos conocimientos tampoco termina cuando se habla de especialización, ¿no? Del especialista en violencia, ¿no? Yo digo, bueno, siempre me pongo a pensar, bueno, en el tema que investigo ahora en los últimos años, que es violencia económica, y trabajé mucho también en el tema de medidas de protección, trabajé mucho en daños y perjuicio en violencia. Y cuando sale algo nuevo, alguna jurisprudencia, siempre algún juez o una jueza me manda la jurisprudencia publicada, por supuesto, y me dice, fíjate, Diego, ¿qué te parece? Bueno, fíjate, o una colega, mirá, Diego, está bueno este fallo, todo, bueno. Me vuelvo a poner a estudiar el tema, vuelvo a contrarrestar lo que ya sabía, vuelvo a poner en jaque lo que me falta saber, entonces me agarra esa duda constante, ¿no? Esa duda constante que no puede faltar nunca, ¿no? Y un aspecto propio de la era contemporánea, diría López Faura, es este reciclaje permanente, estar todo el tiempo limpiando conocimientos, clarificando conocimientos, poniendo un poco de agua a lo que sé, ¿no? Este conocimiento periódico, esta actualización, este ayornamiento de ponerme al día, ¿no?
en este caso, ponerme al día en la materia en la cual uno se dedica, ¿no? Porque no es una cuestión insisto, del título, ponerlo en la pared y eso. No es una cuestión de un mérito pretérito, como diría Norma, ¿no? Sino en este caso, desentenderse no hay que desentenderse de los cambios copernicanos, sino que todos los cambios sustanciales, todos los cambios vertiginosos que a diario nos asombran, ¿no? Yo siempre digo, para dar un ejemplo bien claro, para que quede claro lo que quiero decir, para no ser tan rosquero, cuando la temática en violencia se viene a estudiar y se estudian diferentes modalidades de maltrato infantil, formas de maltrato infantil, infanto-juvenil, o maltratos contra las infancias y adolescencia, se hablaba de abuso sexual infantil. Pero en la temática ese término fue evolucionando con doctrina, jurisprudencia, aportes multidisciplinarios. No hablamos ya de abuso sexual infantil, porque no podemos ponerle el adjetivo calificativo infantil al de abuso, no podemos emparentar la niñez con el abuso sexual. Entonces, ha cambiado, se ha hablado de violencia sexual contra niñez y adolescencia, violencia sexual contra las infancias, sabiendo que el cambio del término no es poca cosa, tiene un contenido, tiene una postura, tiene una posición, hablar de ese cambio de términos. Y esto lo permite lo que nos vamos actualizando, lo que vamos haciendo. Yo coordino un proyecto que se llama Acompañantes, del cual estoy muy orgulloso, que nos juntamos todos los meses en mi barrio, Gutiérrez, Berazategui, cerca de Alpargata, cerca de, ahora pusieron Mostaza, McDonald's, y en el medio está Gutiérrez, el barrio que me vio nacer y todos los meses voy a ir a trabajar. Y cuando armamos una actividad planteamos estos cambios que se han dado. Y en abril siempre hacemos los encuentros de noviazgos violentos. Entonces, claramente el término va variando, porque el noviazgo no es violento en sí. Hay situaciones de violencia que se dan en el marco de un noviazgo. Entonces, las cosas van cambiando y uno también tiene que ir ayornándose y amoldándose a esas prácticas profesionales. Lo que no significa dejar hacer, dejar pasar, sino ponerse a estudiar. Siempre digo ponerse a estudiar, ¿no? Yo invito a la gente, vieron que hay gente que te invita a tener relaciones sexuales, bueno, yo invito a la gente a estudiar. Yo digo, invito a estudiar. Yo la agarré a Marta el otro día, le dije, Marta, cuando vos quieras, yo si estoy aburrido, que venga el grupo entero y así, que venga entero a estudiar a mi casa. No, está Marta acá, seguro que no me va a dejar mentir, porque a Marta le dije, Marta, venite a estudiar a mi casa, o hablamos con Débora también de alguna actividad que hizo, la felicito, o nos tiramos un poco de flores, o trabajamos con Luján y explicamos por qué se da esto, o qué sé yo, voy a ver a Sandra alguna charla, como pasó en Capital, la saludo a Sandra, ese constante nutrirse y también dar, nutrir al otro, ¿no? Esto es algo que los especialistas en violencia lo tienen un poco más calibrado, ¿no? Lo que trabajamos en este tema, ¿no? Pero bueno, Ferreira sostiene que también, fíjense que insisto con esta autora, Graciela Ferreira, porque escribió hace más de 10 años una cartilla para profesionales del derecho y funcionarios del Poder Judicial que se enfoca como sugerencia para hablar de la temática de violencia. Es interesante esa cartilla, es muy chiquita, pero es como uno de los documentos que yo utilicé como pionero para hablar de estos temas, uno de los documentos, que es esta cartilla de Graciela Ferreira, ¿no? Sostiene que los varones han de tener cuidado con sus propios estereotipos masculinos cuando orientan a mujeres maltratadas. Así dice Graciela. Es decir, que los abogados tienen que prestar atención en no mezclar en su labor sus experiencias personales y aprendizajes pasados basados en una cultura patriarcal, y las mujeres también tienen que tener cuidado con sus propios estereotipos femeninos cuando orientan a mujeres maltratadas. Es decir, que las abogadas deben tener cuidado de impregnar en sus prácticas profesionales su bagaje de historias pasadas como víctima o testigo de violencia familiar. Esto, por supuesto, no pasa en otra rama del derecho. Si uno estudia derecho aduanero, va a decir, eso a mí, ¿en qué me toca en mi vida? Pero si yo fui niño en situación de maltrato infantil y después de grande me recibo de abogado especializado en violencia, claramente hay algo de mí, de esa experiencia que me ha quedado, que ha hecho mella, que ha hecho carne en mí lo que me está pasando. Pero esto, obviamente, hay que tener el cuidado de no influir nuestras intervenciones prácticas con estereotipos de género negativo. Es decir, bueno, en el sentido de
bueno, si no son 10 segundos, como fueron 10 segundos de manoseo en las partes íntimas, no es abuso. O como no gritó al momento en el cual fue abusada sexualmente, no es acceso carnal, porque hubo penetración, pero no se configura como un delito contra la integridad sexual. O sea, estas cosas que se vienen hablando también, ¿no? O como dijo este dirigente español, no fue un beso, fue un pico. Entonces es como es una forma también de minimizar, ¿no?, las cuestiones, ¿no?, cuando son cuestiones que hablan también de ese avasallamiento, ¿no?, del avasallamiento del beso de la boca de una mujer o el avasallamiento de algún derecho de una persona que se encuentra en condición de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, una mujer mayor, ¿no? Es importante saber analizar qué tipo de conocimientos se requieren para ser especialista, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace que empiece a sentirse especialista en violencia una vez que obtiene el título y demás, ¿no? Esto nos pasa a los abogados, ¿no? Yo veo siempre un poco cuando juran los abogados, siempre me pregunto y me vuelvo al momento que me recibí, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ya está, me recibí de abogado. Ahora, ¿cuándo me voy a sentir que realmente soy abogado? ¿O sí? ¿Cuándo realmente voy a pensar, bueno, me la voy a creer y voy a decir, ahora sí soy abogado? Está bien, tengo el título, tengo la matrícula, tengo todo. ¿Y ahora cómo salgo a la calle a patear tribunales o a decir, bueno, o a meterme en las mesas virtuales para decir, soy abogado? Soy Diego Oscar Ortiz, abogado. Oscar, odio que me digan Oscar, así que siempre me dicen Diego Ortiz, pero bueno. El Oscar me mató, nombre de mi viejo, me mató, pero bueno. Tipo de conocimientos requeridos. Los conocimientos a obtener para ser especialista pueden ser teóricos o prácticos. Nunca desdeño lo teórico. Imposible que yo diga que lo teórico no sirve. La lectura de un libro, artículos, revistas especializadas, análisis de casos, jurisprudencia, talleres de reflexión, conocimientos prácticos y la realización también de los conocimientos prácticos, o sea, conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Observaciones, pasantías, prácticas en instituciones, participar de observatorios en donde se comentan fallos y donde se habla mucho de la práctica. Y respecto de qué contenidos se pueden tomar, se ha planteado también, Katov planteó, la que se debe siempre en las capacitaciones en violencia hablar de cuestiones atinentes a la ética, ¿no? A la ética de los operadores, las operadoras en la temática, ¿no? De esta forma se estaría capacitando no solo en una cuestión, no solo por cuestiones necesarias para la función en sí, sino también atendiendo un reclamo social. Eso es lo que decía Katov cuando hablaba de incluir también en el diseño curricular de estas capacitaciones, de estas especializaciones, las cuestiones vinculadas a la ética profesional, ¿no? Uno empieza a pensar también cuando uno arma estas actividades o estas charlas, uno empieza a darle a Gladys un beso grande, Gladys, uno empieza también a pensar qué ha dicho la normativa con respecto a la especialización, de qué manera se ha expedido el marco normativo internacional y nacional con respecto a estas cuestiones, qué se ha dicho, qué ha pasado. Fíjense que el artículo 8 de la Convención Belén do Pará expresa que los estados parte de la convención convienen en adoptar programas para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de una política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. La Convención Belén do Pará de la década del 90, del 94, habla del fomento de la capacitación, no hablaba de algo en concreto, sino también de avivar, de incentivar la capacitación del personal, ¿no? Y el comité de la CEDAW, cuando el comité de la CEDAW habla en la recomendación general número 19 del año 92, el comité de la CEDAW dice que los estados deben velar porque las leyes contra violencia y malos tratos en la familia protejan de manera adecuada y respete la integridad y la dignidad. Y se tienen que proporcionar servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas. Estos servicios apropiados, ¿se refiere a profesionales que trabajen ahí de manera especializada? Por ahí no con el título, pero sí entrenados en eso. Es indispensable, dice la recomendación, que se capaciten los funcionarios judiciales
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley u otros funcionarios públicos a fin de lograr la aplicación efectiva de la Convención CEDAW. Insta al Estado parte para que vele porque la judicatura, jueces, abogados, fiscales y defensores, conozcan los derechos de la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención, y aliente a este que imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia, entre ellos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y que vigile los resultados de esa labor. A su vez, se ha entregado el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. MESECBI presentó un informe en el 2012 en donde se recomienda a los Estados partes desarrollar planes de formación continuos sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en el marco de la Convención Belén do Pará, destinados a legisladores, operadores de justicia, jueces, fiscales, funcionarios legales y comisarios de familia y otros funcionarios públicos, operadores de salud y demás. Ya en este informe de la MESECBI, de la mesa de seguimiento de la Convención Belén do Pará, habla de un término que hasta ahora yo lo tenía tan desconocido. El término, que ahora lo usamos por supuesto mucho más, el término operadores. Somos operadores en la temática, tenemos la responsabilidad, portamos la responsabilidad de ser operadores, operadoras en la temática. Entonces, desde un lugar de abogado, abogada, juez, jueza, fiscal, somos operadores en la temática, y ese concepto de operador viene de algo de operativo, de implementación, de aplicación en la práctica. Viene de incorporar lo aprendido en concepto teórico y ponerlo, plasmarlo en la práctica. De hecho, el operador, me acuerdo que mi viejo trabajó siempre en un laboratorio que se llama ABOT. Yo siempre dije ABOT. Pero cuando me preguntaban en la escuela, Diego, ¿de qué trabaja tu papá? Yo decía operario. Entonces ya estaba acostumbrado que decían, bueno, ¿de qué trabaja tu papá? Operario. Entonces, le agradezco mucho a ese laboratorio, porque ese laboratorio me becó mis estudios hasta el primer año de la facultad. Porque yo, como todo nerd, tenía todo 10, imagínate, 0 amigos, no tenía un amigo, pero estudiaba a las 24 horas, entonces tenía todo 10. Igual que ahora. O sea que estudiaba, y me becaron hasta el primer año, segundo año de la facultad. El laboratorio ABO, la Fundación Santa Clara de ABO. Bueno, ahí pasó el chivo. Pero ese concepto de operador de justicia es un concepto claramente significativo, importante. Uno opera, trabaja en esta temática, ¿no? La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca la necesidad de reformar una cultura judicial de manera sostenible como una precondición para que esas mujeres puedan obtener un acceso de iure y de facto a la justicia, ¿no? Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos había presentado un informe muy conocido que se llama Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia, del 2007. O sea, hace 16 años de este informe, y habla de esa cultura judicial, ¿no? De esas propias reglas prácticas del Poder Judicial, ¿no? Que tienen que también ayornarse a las cuestiones vinculadas a violencia de género o a violencia familiar, ¿no? Porque cuando es una capacitación más larga, yo transformo la capacitación y hablo violencia de género familiar y violencia familiar, para poder trabajar en esos 3 aspectos. Dentro de las 100 reglas de Brasilia de acceso a justicia, la regla 28 plantea la relevancia de un asesoramiento técnico jurídico para poder efectivizar los derechos de una persona en condición de vulnerabilidad, ¿no? Habla de las personas en condición de vulnerabilidad. Habla de que en el ámbito de la asistencia legal esto se da en la propia consulta, o también en el ámbito de defensa al momento de defender un derecho en un proceso, ¿no? Eso de la consulta, la importancia también de la consulta, ¿no? Yo veo que una colega, una abogada, que va con una mesa y va con una bandera, que es como una abogada de la calle, pone así, abogada de la calle o abogada ambulante, y pone su mesa, con su bandera, pone su mesa, sus sillas, y la gente en la calle se acerca y hace preguntas relacionadas al derecho, por supuesto. Ella toma la consulta de esa manera, personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. No me acuerdo el apellido ahora de la colega, pero creo que es una colega de Corrientes, me parece, o de Chaco, pero es una colega que hace eso. Y eso también a mí en el rol que yo ejerzo,
me emociona mucho realmente, me emociona eso de la prestar el servicio, ¿no? En esa regla 28 se destaca la conveniencia de garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales, ¿no? La asistencia técnico-jurídica, ¿no? La importancia de ese abogado y abogada como orientador, ¿no? Como recepción de lo que la persona quiere y poder plasmarlo en un escrito, poder pedirlo, poder sugerirlo a la autoridad judicial, pedirlo. La regla 40 de Brasilia habla de la especialización. Postula que se van a adoptar medidas destinadas a la especialización de un profesional, operador y servidor del sistema judicial para la atención de una persona en condición de vulnerabilidad. O sea, que esta regla 40 de Brasilia, ya la parte de la exposición de motivos hablaba de este término, lo vuelve a repetir en la regla 40 al hablar de servidores del Poder Judicial. Prestamos un servicio si trabajamos en el sistema judicial. Y somos profesionales y somos operadores, trabajamos en esa práctica. Ahí me está pasando el dato la doctora Granja, le mando un beso, Mara, y Mara es una genia, me ha regalado unas camisas hermosas, por eso la quiero. No, la doctora que hace eso, del patrocinio en la calle, se llama Ornella Antonelli, que es de Cruel es Río Negro, ¿no? Yo soy bastante bruto. Sí, creo que es Río Negro, me parece. O Santa Cruz, la verdad que no sé. Bueno, es la doctora esa que le decía yo que hace eso. Es decir, acercar la justicia a la persona. No es que va a estar todos los días, 13 horas ahí adentro de la calle. Sí, Río Negro, ahí está. No es que hace eso, pero es una forma también de acercarse, ¿no? A las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y quieren solamente hacer alguna pregunta, algo, y no lo pueden con la simple respuesta, no lo pueden encontrar, no pueden encontrar eso. Por supuesto que el honorario tiene un carácter alimentario, los abogados tenemos que cobrar la consulta, eso claramente es así. Pero bueno, trabajamos en una temática en donde los recursos a veces no son suficientes ni para abonar una consulta, o sea que estamos en una época bastante complicada, más cuando hablamos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Regla 64. Se procurará la prestación de asistencia por personal especializado. O sea que el foco de la especialización también se pone en otras profesiones, psicología, trabajo social, e incluso se habla de intérpretes y traductores o cualquier otro personal que se considere necesario, ¿no? Destinado a poder afrontar una preocupación ligado a una vista judicial, dice la regla, ¿no? La regla 93 habla de que se van a desarrollar actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a una adecuada atención de las personas en condición de vulnerabilidad. Se van a adoptar iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a aquellas personas del sistema judicial que con motivo de su intervención en el proceso tengan en cuenta las personas en condición de vulnerabilidad. O sea que no es que yo voy a trabajar, estudiar algo y no lo voy a abordar o no lo voy a trabajar y no va a tener efecto lo que yo haga si yo estudio esto y lo aplico, no va a tener el mismo efecto. No, lo que estamos diciendo es que si la formación que se provea, claramente tiene que tener un efecto, tiene que incidir, ¿no? En los derechos, en el ejercicio de esos derechos de esas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. La recomendación 33 de la CEDAW, cuando habla de acceso a justicia, habla del acceso a justicia pluridimensional y abarca, dentro de todas las cosas que debe garantizar ese acceso a justicia, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas. Habla así, recursos jurídicos, la necesidad de proveer del servicio patrocinio. ¿Qué han dicho las normas nacionales sobre esto? Ustedes saben que la primera ley más conocida en violencia fue la 24.417. Ahí un beso grande a la doctora Caruso también, su lema, un beso gigante. La 24.417 de la década del 90, en el contenido, era incapaz de mencionar el tema de la capacitación o especialización de los profesionales. Porque yo creo que se preveía un mecanismo procesal simple, sencillo, dentro de la vía cautelar,
y el artículo 4 decía las medidas y no había nada que estudiar, no había nada que especializarse. Sin embargo, la ley de Provincia de Buenos Aires 12.569, ya en la exposición de motivos, ya en los fundamentos de cuando se modificó la 12.569 por la 14.509 en junio de 2013, en los fundamentos para modificar esa ley, la ley 12.569, se plantea que persisten deudas pendientes, entre las que se encuentra la todavía insuficiente mecánica de formación permanente de las personas que operan en relación directa con quienes estén afectados por la violencia, tanto para prevenir cuanto para atender, investigar, sancionar y reparar. Fíjense que ya hace 10 años atrás, antes de sancionar la 12.569 para ir en sintonía con la 26.485, ya se planteaba como deuda pendiente la insuficiente formación permanente de las personas que operamos, que trabajamos en relación directa con quienes estén afectados a la violencia. Y esto claramente es una deuda que puede persistir, pero hay grandes cambios, hay grandes avances. Cuando se sanciona la 26.485, cuando se sanciona esa ley, está enfocada claramente en la persona, la mujer que atraviesa situaciones de violencia, y no en la formación del profesional que va a abordar este tipo de procedimiento. De hecho, cuando uno lee la 26.485, le va a dar al colega, a la colega, una idea de interpretación de algunos institutos del derecho, como la competencia, legitimación activa, prórroga, mediación. Pero si ustedes leen la 26.485, no le van a mostrar la estructura de un procedimiento de violencia familiar o de un proceso de violencia de género en otra rama. Lo que estamos, o sea que no les va a dar, solamente van a analizarse institutos procesales como competencia conforme la 26.485. De hecho, uno de los objetos de la ley que se promueve garantizar y promover la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia, habla de que se realicen en servicios especializados de violencia. O sea que la 26485 habla de la especialización no como carrera universitaria, como carrera de un posgrado, sino de la especialización más desde el punto de vista, dijimos, en ese mix entre lo educativo formal y no informal, ¿no? Entre la educación no informal que se toma en estos momentos. Cuando se hace un taller, cuando se hace un curso, eso. Y el artículo 3 de la 26485 habla de, dentro de los derechos protegidos, el derecho a recibir información y asesoramiento adecuado. Habla del término adecuado y un trato respetuoso, evitando cualquier conducta que produzca revictimización. Ese asesoramiento adecuado tiene que ser acorde al paradigma de los derechos humanos, a esa perspectiva de género, a esa perspectiva de niñez y adolescencia, a esa perspectiva de edad y a esa perspectiva también que toma en cuenta a las personas que tengan algún padecimiento mental. Es una perspectiva que toma en cuenta esa vulnerabilidad, en donde la vulnerabilidad deja de ser un término lindo que podemos usar en ponencia o en congreso, sino que se convierte en un parámetro de intervención judicial e institucional. Judicial porque en la figura, la potestad del juez o la jueza va a tomar como parámetro esa vulnerabilidad que le acerca al letrado o la letrada de ese caso que se le presenta. La vulnerabilidad como criterio de intervención institucional significa que las propias instituciones públicas o privadas, cuando presten un servicio vinculado a la temática, van a tener en cuenta esta vulnerabilidad al momento de realizar sus informes y demás. De hecho, Valiero de Burundarena, en un artículo interesante sobre la actividad extrajudicial de asesores y defensores de menores, plantea que el papel del defensor o asesor no puede reducirse a cesar un riesgo existente, para lo cual probablemente deberá promover un proceso judicial, sino que podrá y deberá extenderse a intentar promover un cambio en la realidad familiar con relación a la cual se ha denunciado una situación calificada como de violencia. No es que nosotros vamos a solucionar todo, sino que vamos a trabajar desde el punto de vista jurídico para poder acercar todo lo necesario para que se pueda evitar que la violencia se incremente o se repita. El artículo 7 de la 26485, inciso C, habla de esa asistencia y habla de los servicios creados a tal fin, para asistir. Y el artículo 16, dentro de los derechos y garantías mínimas de los procedimientos judiciales y administrativos, habla, el inciso A, del patrocinio jurídico preferentemente especializado. O sea que volvemos de nuevo a lo mismo.
volvemos al concepto de la especialización, del que el patrocinio jurídico, que la persona, el letrado o la letrada que lleve casos, deba en este caso especializarse, deba obtener esa formación, formal o no informal, que lo habilite en esa práctica profesional, ¿no? A obtener una respuesta oportuna y efectiva, depende de esa especialización, a recibir un trato humanizado evitando revictimización, depende de esa especialización, a que las inspecciones que la parte denunciante consciente sea realizada por un profesional especializado y formado con perspectiva de género. Esto lo dicen los propios artículos. Y apareció la ley Micaela en enero del 2019, pero promulgada el 10 de enero del 2019. Fíjense que la ley Micaela no establece la especialización obligatoria en género y violencia de género, sino que habla de capacitación. Capacitación como concepto superador. Cuando uno se capacita es como si uno entrenara y saldría a correr todos los días, o saldría en bicicleta como yo salgo en verano. O sea, la capacitación habla como de un trayecto, como un devenir, como si fuera un camino, como si fuera un íter, como algo para que, en este caso, para todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que yo me pregunto es, habría que siempre analizar si el contenido realmente va a ser efectivo para ser aplicado en la práctica de esa persona que se capacita o va al curso. Porque si no, volvemos a lo formal, volvemos a lo discursivo, volvemos a lo teórico, en donde esa formación, esa capacitación que se da en un salón, tomando un café y escuchando, por supuesto, con todo respeto lo digo, después no hace incidencia en esa práctica en el fuero civil, fuero penal o todo. Como decíamos hoy con Alejandra, la caja de herramientas está, pero se usa la herramienta de manera inadecuada o de manera incorrecta, y esto claramente afecta la integridad o los derechos de las personas involucradas. Voy a ir terminando, así vamos a abrir un poquito las reflexiones y demás. Algunos riesgos de la profesión. Norma López Faura, que la usé hoy para la charla, conceptualiza la hiperespecialización como aquel proceso de conocimiento fragmentado de un área o disciplina, que se encierra en sí misma negando la multidimensionalidad de un sujeto e impidiendo la contextualización del estudio sin importar su integración en una problemática global. Tenemos que valorar el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar. Es primordial en esta temática integrarnos, imbuirnos también de aportes de otras disciplinas. Esto es importantísimo, empezar a trabajar con aportes de otras disciplinas. Como yo, abogado, que soy el rey del mundo, una trabajadora social de un hospital me viene a mí a ilustrar. Por supuesto que sí. Tomemos las experiencias del trabajo social, tomemos las experiencias del médico, de la ginecóloga, de la directora de la escuela, de la psicóloga, de la antropóloga, de la abogada también que sabe del tema. Tratemos de nutrirnos de esos aportes. El conocimiento fragmentado obstaculiza la labor con todo el riesgo que eso representa. Esto pasa cuando yo hablaba de violencia económica en el proceso de alimento. Una colega, amiga, se me presenta y me dice, Diego, hace 20 años que estudio alimentos. Hace 20 años que estudio alimentos. Y nunca se había presentado estudiarlo conforme a la violencia económica. Y le digo, hay jurisprudencia. La realidad se nos está presentando en la cara. Tenemos que analizar qué tratamiento judicial le ha hecho ese juez y esa jueza para hablar de violencia económica del proceso de alimentos. ¿Cuál fue la actitud del demandado en este proceso para hablar de violencia económica? ¿Dónde está esa violencia económica? Entonces, no cerrarnos también en eso, sino empezar a abrir. Como tuvimos una apertura mental en 2015, en agosto, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, mediante la 26994, tenemos que tener una nueva apertura mental con una ley que ya tiene 14 años, de 2009, 14 años, y un decreto reglamentario que tiene 13 años, del 20 de julio del 2010, el decreto 1011 del 2010. También otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta nomás es evitar apresurarnos evitar apresurarnos o hacer como basamentos generales sin capacitarnos ni sensibilizarnos. Aducir términos de manera apresurada sin fundamento alguno o con vasto criterio. Como decir, esto es una ideología de género, esto, como dijo el dirigente español, esto es un falso feminismo, o como dijo la famosa actriz de la banda del Golden Rocket, que dijo,
yo no soy feminista, yo amo a mi marido, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, previo a toda aseveración, siempre se sugiere la lectura de especialistas en la temática que nos echen luz a conceptos y contextos sociohistóricos en los que se aluden estos términos. Ir a las fuentes profesionales especializadas en la temática es el mejor consejo para evitar tocar de oído. Esto lo digo como sugerencia humilde de alguien que se dedicó su vida profesional a esto. Yo me dediqué a esto, que quiere decir que me puedo confundir millones de veces más, pero no dejo de estudiar esta temática. Y la importancia de capacitarse con especialistas en la temática que conforme su disciplina puedan aportar herramientas para implementar posteriormente en nuestras prácticas. Otra de las cuestiones, evitar también la desvirtuación. Debemos evitar eso de tocar de oído. Evitar desvirtuar términos y conceptos en intervenciones o comentarios escritos o verbales. Mezclar intencionalmente definiciones agregando o sacando conveniencia. Por ejemplo, hago un comentario. En base a una noticia de alcance nacional, escucho como comentario, como ahora una pareja de mujeres fue condenada por el homicidio de un niño, que por supuesto no estoy negando ninguna responsabilidad civil ni penal, entonces ahora todas las parejas de mujeres tendrían que tener prohibido el cuidado personal de adoptar. Imagínate, estamos en un asado con el bebé, con Alejandra, comiendo una picada, entonces saco ese comentario, ¿no? Claramente desvirtúa todo lo que venimos trabajando en derecho a las familias, desvirtúa la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la visión de derechos humanos, desvirtúa todo lo que venimos aprendiendo usando un caso de ejemplo y ahora todas las parejas de mujeres tendrían que tener prohibido el cuidado personal o adoptar porque podrían ser violentos, ¿no? Y esto claramente es dañino, discriminatorio, agresivo y violatorio de los derechos humanos. Otra de las cuestiones que tenemos que tener, por favor, en cuenta es, yo veo mucho la conducta profesional agresiva, ¿no? Esto podemos agregar como una manera de evitar irse al pasto la conducta profesional en las presentaciones y audiencias que denotan agresión con el otro profesional, ¿no? La agresión con la autoridad judicial, la otra parte, miembro del equipo interdisciplinario, la conducta profesional agresiva con la persona en situación de violencia se relaciona con esa revictimización, ¿no? Que define el artículo 3, inciso K, del decreto reglamentario 1011 del 2010 de la 26485, ¿no? Esto también de evitar también la agresión, ¿no? Que se da en este tipo de procedimientos, ¿no? Uno piensa que, bueno, la actitud adversarial, litigante, es una actitud que es la que debe ser, porque si no uno es derrotista, uno es muy pasivo, y esto claramente no es una defensa. Uno defiende con fundamentos teóricos y con la práctica, con la situación de violencia, cotejándolo con lo teórico para poder acercar la necesidad de una intervención, de una medida, de una articulación, de una derivación. Otro ejemplo, entre pares profesionales puede ser el caso de un letrado que solicita por vía incidente que se disminuya la cuota alimentaria de su patrocinado porque la progenitora de los niños tiene pareja actual conviviente. Y él debería hacerse cargo de los alimentos de sus hijos, o el ejemplo de la abogada que denuncia a su colega por haberla maltratado y robarle una documentación en el baño. Esto pasó. Le voy a dejar el fallo porque ustedes piensan que soy yo chamullero, como diciendo, como Diego pone los argumentos a su favor, se armó una pelea entre un abogado y una abogada, creo en Santa Fe, acá está la cita, búsquenlo si no me creen, se armó una pelea terrible. Claramente la contestación de demanda por parte del colega demandado se encuentra plagada de frases que se encuadrarían en supuesto de violencia simbólica. ¿Acaso yo te violé? ¿Acaso yo te acosé por la calle? ¿Acaso yo te metí en una trata de personas, en una red de trata de mujeres? El hombre parece que del caso surge que ella se metió en el baño, fue atrás de ella en el baño y le robó una cédula, le robó algo en el baño y ahí empezó todo el quilombo. Y él dice, bueno, perdón, dije quilombo, perdón. Ahí me salió el Diego del barrio. Perdón, ahí empezó el lío. Entonces, claro, ahí como empieza el lío, lean ese fallo que es un ejemplo claro de lo que quise demostrar mediante esta charla, ¿no? Se le impone la prohibición de acercamiento, el cese de actos perturbatorios y obviamente no se va a poder acercar porque dice, más allá del apasionamiento profesional que usted tenga, impronta escritural o estilo y desvelo en la defensa de los intereses de su clienta, los términos de los escritos del requerido, sumado al hecho de ingreso en el sector de baños de damas en el colegio de abogados, manifiesta una inmanente agresividad
inaudita, descontrolada, agraviante, impropia, especialmente en perjuicio de una mujer, colocándola forzada y voluntariamente en una situación gravísima de violencia de género psicológica que le causa daños emocionales, perturba el desarrollo personal, degrada sus acciones y comportamientos y provocan un hostigamiento psíquico. Lean el fallo y, por último, hacia dónde vamos, ¿no? Porque yo vengo contando cosas, entre cosas media bajón, pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Paloma Ochoa decía que un saber incapaz de reflexionar sobre las prácticas que lo constituyen solo puede ser inútil. La capacitación requiere, en este caso, un programa de formación definitivo y completo que tiene que ir modificándose y tiene que ir también evaluándose, monitoreándose si realmente lo capacitado, lo aprendido, entre comillas, realmente se pone efectivo en la labor de esas personas, en la labor de esas personas que están, esos servidores del Poder Judicial o esos operadores u operadoras en la temática. La frase que uso siempre, la voy a seguir usando porque es lo que pienso, frase de Eric Hoffer que dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se ordeñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Muchas gracias. Ahí lo veo, Alejandro. Muchas gracias. Excelente, como siempre, Diego. La verdad que maravillosa tu exposición. Yo voy a abrir el chat para que puedan realizar las preguntas y si quieren hacerlo de manera verbal por medio del micrófono, le voy a pedir que levanten las manitos que tenemos ahí como reacciones dentro del Zoom para que podamos verlo y así darle la palabra para hacer la pregunta. ¿Sí? Así que los que quieran hacer preguntas, este es el momento. En el chat, bueno, excelente lo que dice Mara. ¿Cómo andas, Mara? Excelente la charla de Diego. No sé si tienen alguna pregunta, si no, lo liberamos al doctor. A ver. ¿Me permitís hacer una pregunta? Sí, te escuchamos. Mira, vos sabés que yo te escuché sobre la ley 26485. Yo no soy especialista en el tema, ¿no? Pero yo tengo una visión muy particular sobre la ley 26485. Creo que, más allá, no creo que sea algo procesal. Creo que la ley 26485 es el eje para entender en el artículo 4 y en el artículo 5 cuándo hay violencia de género. ¿Viste? Porque yo hace un tiempo que estoy trabajando en la elaboración de lo que es la perspectiva de género, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, porque no hay un concepto en la ley sobre lo que es la perspectiva de género. Entonces, para mí es un principio, ¿no? Como decía Nino, que hay que elaborarlo. Y para mí el eje, lo digo desde mi humildad en el punto de que estoy yo, ¿viste? elaborando esto, está el eje de este tratamiento, está en el artículo 4 y en el artículo 5. Por eso te quería preguntar si vos no considerás que la ley 26485 es el eje para poder interpretar desde el punto de vista jurídico qué es la perspectiva de género. Eso es puntualmente mi pregunta. Lo bueno de que la 26485, cuando uno la lee tantas veces, la 26485, lo que he aprendido también es que tiene un análisis encadenado, ¿no? Habla primero del objeto de la ley, de esa remoción de patrones socioculturales. El artículo 3 habla de esos derechos protegidos, de ese bien jurídico protegido, ¿no? Lo enumera. Y el artículo 4 da una definición de lo que significa la violencia, y cuando habla de esa relación desigual de poder o en razón del género, marca ese tamiz de lo que es una violencia de género, de lo que no es una violencia de género. Bien. Y dentro de los tipos de violencia, en el artículo 5, fue realmente superadora, porque la 26485 le da entidad conceptual a la violencia sexual, a la violencia económica y a la violencia económica simbólica, cosa que no pasaba con la ley de violencia familiar. Por supuesto que no va a pasar con la ley de violencia familiar, porque la violencia simbólica, el concepto de violencia simbólica del artículo 5 dentro de la tipología de violencia es el que justifica toda la 26485.
La 26485 se fue modificando a lo largo del tiempo, se fue modificando a lo largo del tiempo. La 26485 se ha agregado modalidades, se ha agregado tipos de violencia, y de alguna manera yo pienso que habría que seguir trabajando en esa 26485 para poder afianzar esa cuestión. Bueno, muy bien. Acá, doctor, usted también puede ir viéndolo el chat. Hay muchas felicitaciones por la exposición, ¿sí? Acá el doctor Ocampo, Tomás Vega Ocampo, perdón, dice, ¿por qué no se incluye a los hombres? La violencia no tiene género y se excluye al hombre. En realidad, el concepto de género puede ser masculino y femenino, pero violencia de género se refiere a la mujer. De hecho, para hablar de hombres, de violencia contra hombres, está la ley 12.569 de violencia familiar de provincia de Buenos Aires. Ahí está esa ley. La 26.485 se sanciona para eliminar esa desigualdad estructural que existía entre hombres y mujeres. Pero si uno no detecta esa desigualdad estructural, esa desigualdad de género, imposible que uno pueda debatir sobre la insistencia de una ley de violencia de género, porque uno va a decir, no, las mujeres ahora tienen todas las de ganar, cuando sabemos que hay muchos ejemplos en donde las mujeres no tienen las de ganar, y nosotros tenemos muchos privilegios sociales y culturales que eso no implica revisar también nuestras masculinidades al momento de trabajar o al momento de actuar. Imagínate un escenario hace unos años, cuando pasa que ese conductor de televisión le dice a la mujer, ¿qué hacías en una estación de subte a la 1 de la mañana vestida de esa manera? ¿Qué hacías? Esto claramente no se le pregunta al hombre, al hombre generalmente no se le pregunta. A la mujer se le pregunta, ¿y cuándo vas a ser mamá? Mirá que se acerca el fin, se acerca el fin, en este caso te vas a quedar para vestir santo. Estas cosas se van reactualizando en la actualidad, se van reactualizando constantemente, ¿no? Algo que hay imposiciones sociales y culturales que tenemos ambos, hombres y mujeres, pero hay una desigualdad genérica que pone en una situación de subordinación y dominación, como lo dice el decreto reglamentario 1012 del 2010, cuando define las relaciones igual de poder, que coloca a las mujeres por un lugar inferior por encima de los hombres. Pasó en el fútbol femenino. ¿Por qué se cubre más el fútbol femenino masculino que el femenino? ¿Por qué se cubre más el fútbol masculino que el fútbol de las mujeres que ganaron ahora el campeonato, de las mujeres que las murciélagas que ganaron ahora el campeonato femenino? ¿Por qué las coberturas mediáticas en deporte incluyen mucho más al hombre que a la mujer? Eso por lo menos a tener en cuenta y a ponerlo también en cuenta cuando se habla de cuestiones de género. Qué importante revisar las masculinidades también, porque todo lo que sea masculino está relacionado a la virilidad. Nosotros no nos podemos. Había visto hace muchos años una investigación de un juez, creo que de Costa Rica, que decía que cuando él decidía sobre cuestiones vinculadas a violencia de género, era constantemente feminizado por sus compañeros, por sus colegas. Entonces, el tema eso de sentirse de alguna manera interpelado, todo el tiempo intimado. No nos sentimos intimados, porque en realidad la lucha es contra la violencia de género, la lucha es contra ese sistema de creencias que coloca un género por encima de otro, pero no se lucha contra el hombre, contra Juan, contra Alejandro, contra Domingo, contra Bienvenido, contra Diego. Luchamos contra la violencia de género, ¿no? Un chico asesina a su novia y la hace a la parrilla, la asa a la parrilla. Cuando uno lee la 26485, se da cuenta de lo que está pasando en los comentarios, en las redes sociales, la violencia simbólica en su modalidad mediática. No sé si no tendría que haber ningún estereotipo de género de hombre violento maltratador. Lo que sí, si hay una denuncia de violencia y hay una situación de violencia denunciada en un órgano receptor, en donde claramente surgen situaciones de violencia que son evaluadas por el equipo mediante un informe de riesgo, y todo esto se acerca a la autoridad judicial y contempla que hay una gravedad y toma una medida, en este caso sí habría un hombre denunciado en violencia, pero no hay un estereotipo general que todos los hombres somos maltratadores, pero nos interpela constantemente. Yo me doy cuenta que uno está todo el tiempo interpelado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
Hola, a ver un segundo. En el tenis femenino, fíjense el análisis del tenis femenino. Hay una película en la cual está Steve Carell y también está Emma Stone, en donde él, que había ganado un campeonato, decide jugarle un campeonato a una tenista que era lesbiana y se llamaba la película La batalla de los sexos, y esa película habla de fondo cómo era la cultura del tenis, que claramente beneficiaba al hombre, ¿no? Por supuesto, esto no significa victimizar a nadie ni demonizar a nadie, sino significa tener en cuenta también un poco el contexto en el cual nos movemos. Exactamente. Pero por Buenas supuesto, tardes. Tomás, no tendría que existir ningún estereotipo de hombre violento o maltratador. No todos los hombres somos violentos ni maltratadores, sino estamos hablando ya más del encare de un procedimiento de violencia familiar o un proceso penal vinculado a la violencia de género, en la cual, si se cumple con las normas previstas y con el contexto y el análisis y el estudio, como hablamos hoy con Alejandra, tendría que tener un asidero adecuado. Sí, había una colega ahí, perdóname. Disculpame. No soy colegas. Buenas tardes, soy Liliana Ramírez. Estoy en este Zoom porque me hizo la invitación el doctor Morini. Soy de acá de Berazategui. Me pareció bárbara su charla, doctor. Yo soy, como usted dijo, que tiene un grupo de acompañar. Yo acompaño en forma social a las víctimas, más en el grado de vulnerabilidad que se encuentran cuando están en este estado. Como usted dijo anteriormente, yo me capacité por medio de un grupo que formamos en Quilmes con distintos doctores, ¿sí? Y trabajo en también aparte en violencia de género, trata y con todas las comunidades extranjeras. Usted decía que hay que capacitar, ¿sí?, a las personas que se especializan en violencia de género. Y también hay que tener un poquito de empatía para trabajar en forma conjunta con profesionales jurídicos, con el personal de las comisarías de la mujer, y también capacitarse para también cómo ir a acompañar a una víctima a hacer una denuncia. Yo tengo un lema de no ir a patear una puerta y ni poner una parte política, ni social, ni nada. Simplemente acompañar y hacer comprender o sea, en las comisarías de la mujer, que uno va como acompañante, ¿sí? Porque desgraciadamente ahora usted decía recién de que usted los llama operarios jurídicos en violencia de género. Me parece bárbaro. Lili, ¿Cómo es? Lili, Sí. lo que pasa que yo encaré más al tema de especialización en violencia, porque bueno, al ser abogado, si me ponía a hablar de especialización en violencia desde otro ámbito, es como que iba a tocar de oído en ese sentido. Pero es muy interesante también el tema del acompañante. Ustedes saben que la figura del acompañante está en el artículo 25 a la 26.485 y la ley de provincia, el artículo 6 ter, ha incorporado la figura del acompañante. Por eso, sí, la importancia de que ese acompañante esté formado y capacitado en estas cuestiones. Esa fue la idea de que cuando yo empecé la idea, y ahora estoy trabajando con un grupo de vecinas y colegas, todos los meses nos reunimos hace 5 años, porque la prevención contra la violencia de género tiene que ser continua, y tiene que ser constante, y tiene que ser gratuita, y tiene que ser totalmente sin ningún tipo de formalismo. O sea que prevención contra violencia de género requiere una formación, y nosotros te felicito por el trabajo que haces. Ahí me está diciendo la doctora Pécola que sos una luchadora, te súper felicito, y te invito a mi grupo, te invito a participar en mi grupo. Nosotros este sábado tenemos un encuentro de bullying a las 18 horas, se va a trabajar sobre el tema de bullying, y te invito, esto es en Gutiérrez, cerca de la estación de Gutiérrez, Berazategui, y Sí, bueno, te súper felicito por eso, pero insisto también, nuestra tarea de operador, ¿por qué digo operador
y no digo por ahí especialistas, cuando uno habla más en la práctica. Porque es la persona que pone en práctica, es la persona que opera, que es la persona que empieza a movilizar los engranajes de la maquinaria para que pueda funcionar bien. Que está alerta las 24 horas para recibir un llamado en violencia de género. Tal cual, a mí me mandan mensajes a las 3 de la mañana, Lili, me mandan a las 3 de la mañana, estoy en el baño en el mejor momento, y me mandan mensajes a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4. Bueno, yo he trabajado, digamos, así a las 3, a las 4 de la mañana. Usted sabe la situación que es en El Pato, en Quilmes, en la zona, digamos, allá de la villa en Quilmes, en Varela. Me ha tocado casos de trata, y también hay que tener en cuenta, porque hay que tener un poquito de todo, el acompañante, saber un poco el lenguaje de señas, si hay algún migrante que no sepa hablar castellano, que sepa hablar únicamente quichua o guaraní, ¿me entiendes? Hay que, digamos, hay que ir capacitando en todos lados, en todo momento. Yo vivo, y a mi edad me puse a estudiar abogacía. Estoy estudiando abogacía en La Plata. Nunca es tarde para estudiar abogacía, nunca es tarde, porque abogacía es una pasión, abogacía. Fíjate, mira, vos mencionaste el tema del lenguaje de acceso a justicia, el caso Reina Marás, el caso de la mujer Reina Marás, en la cual, como no sabían de lo que quería decir, no entendían, hasta que no encontraron un traductor o una traductora, no se entendió de que no la podían defender, no podían defender sus derechos. O sea que, fíjate la importancia también de lo que vos decís, también de llegar con un lenguaje claro, sencillo, e insisto, no podemos trabajar en prevención contra la violencia si no lo hacemos de manera continua. La continuidad en la temática les permite a las vecinas, les dan un espacio también para que ellas puedan recibir información, hacer preguntas y que puedan también llevarse una charla. Nosotros bueno, Luján está de testigo en el sentido de que los encuentros son encuentros para todo. Gladys también ha ido, han compartido este tipo de encuentros. Así que súper agradezco, Lili, y ahí me parece que quiere hablar, me parece que Luján, Alejandro. Sí, Luján, podés activarte el micrófono. Hola, buenas tardes para todos. Ante todo agradecer poder charlar 2 minutos con todos ustedes. Diego, gracias por tu generosidad de siempre, de estar ahí al pie del cañón y compartir tus conocimientos con todos nosotros. La verdad es que yo sé que vos sos muy humilde cuando hablas del proyecto Acompañar, pero Acompañar, que es el proyecto que lleva adelante Diego en la biblioteca de Gutiérrez, es maravilloso. Yo los invito a los colegas a que realmente vengan, se acerquen a la biblioteca y vean de qué se trata y vean cómo se baja a un lenguaje simple, sin ser soez, sin ser vulgar, se baja a un lenguaje simple para que la vecina, el vecino que se acerca a la biblioteca a escuchar la charla pueda entender, pueda acceder al derecho que se le está explicando en esa charla. No son charlas monotemáticas. De hecho hay un grupo que se reúne en la semana y al que nosotros acompañamos humildemente, que trabaja la temática. Los invito a ver qué es un acompañante, los invito a ver el programa Acompañantes que Diego tiene en la biblioteca, a que se sumen, se hagan presentes, que está muy bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias por la promoción. Lo que insisto del programa Acompañantes es empezar a implementar la figura del acompañante también para el trabajo con los profesionales. Por eso, Lili, te invito al programa de acompañantes. Es el sábado, espero que vayas, la vas a pasar muy bien, más allá de la temática que uno viene a tratar, ¿no? Pero insisto también que la construcción del especialista es fundamental, ¿no? Ahí creo que Viviana bajó algo, ¿no? Omara, la cartilla, ¿no? Puse la cartilla, Diego, porque estaban pidiendo los protocolos, sí, la que diste vos. Igual tengamos en cuenta que esa cartilla es viejita, pero sirve como orientadora
Esa cartilla es viejita, viejita en el sentido que tiene muchos años, pero sirve porque es una cartilla para profesionales que trabajan en las instituciones de salud, para profesionales del derecho y creo que para profesionales de las escuelas también, ¿no? Algo así. Había como diferentes cartillas, 2 seguro. Así que buenísimo. Ahí Bueno. también dice, si tiene ética humana, entonces tiene que agregarle ahí le están tirando flores a Mirta. A Mirta Fraile. Sin ética, sin principio sólido, lo único que quería, alguien que le pagó a Mirta, le estuvo garpando a alguien ahí. Sí, no sé dónde, sí. No leo. ¿Dónde está Mirta? No, por supuesto, vamos a hablar en serio. Sin éticas, sin éticos ni principios sólidos, lo único que quería en el país y todas las Américas delincuentes, hombres corruptos, hombres que no valen nada. Por eso, para defender una teoría hay que tener talento, temperamento, pasión, hay que defender las causas justas. Por supuesto que es así. Por supuesto que es así. Te escuché, María, la última en el Centro de Jubilados de Alejandro Cor. Fui cuando a Martín Baldovino. Doctor Baldovino, un abrazo grande. Me gusta mucho dar las charlas en los lugares porque me permite otra forma de debatir. Me interesa eso a mí también. Yo no estoy viendo otra pregunta, no sé si ustedes lo ven, alguien más que quiera decir algo por el micrófono y si no, le damos las gracias al doctor Diego Ortiz por tenernos paciencia. Ya tuvimos un debate antes de que comience la charla con Diego, con posiciones a veces juntas y a veces encontradas, así que estuvimos discutiendo de este tema con Dieguito, que es un genio. Ahí Mara está levantando yo quiero la un mate, Alejandra, yo quiero un mate. Esperá que ya te lo muestro. Le damos la palabra a Mara y mientras busco el mate. Por favor, me encanta ese mate. Bueno, ahí buenas tardes. Mi Instagram es, para Mara, mi Instagram es doctor.diego.oscar.ortiz. dr.diego.oscar.ortiz. Porque también eso nos hace profesionales comprometidos en la temática. Siempre dejar un enlace de comunicación, el que sea, un mail, acá tenés tu un mate. Instagram. Mira, me hace falta un mate encima. Gracias, muchas gracias. Me hace muy feliz. Mara, no sé si querías decir algo. Sí, Mara. Sí, una pavada, iba a decir que, bueno, estas charlas, los que venimos escuchando a Diego, nos enriquece la sencillez, la simplicidad con la que nos transmite todos los conocimientos, esta valija de herramientas con la que los operarios del derecho tenemos que abordar los casos, sin dejar la humanidad de lado, porque hay que tratar de humanizar el derecho frente a las mujeres y a los niños, que también son víctimas de la violencia que nos atraviesa, porque nos atraviesa lamentablemente en esta sociedad que vivimos. Y lo que me deja como reflexión es que esta charla nos interpela a ponernos el overol. Se lo había escrito a Diego por el chat privado. Hay que ponerse el overol, bajarse del pony, sacarse el mote esto del doctor, el abogado, esto, y ponerse a trabajar y poner la justicia al servicio de la gente. Las mujeres están siendo, y las diversidades y todos los colectivos vulnerables, víctimas de violencia en todos sus aspectos. El caso de Olavarría, cito el último, escalofriante, también tiene por víctima a un niño de 13 años. Entonces, bueno, que esto no sea una disertación más, sino que nos interpele a poner, así como la colega de Choel, el consultorio callejero, el salir a los barrios, salir de los estudios jurídicos y ir a prestar el asesoramiento y la información a las víctimas que lamentablemente hay que romper estos círculos de violencia. Y si no somos nosotros los que damos el paso, tenemos una abogacía de espaldas a la sociedad que estamos viviendo. Solamente eso quería decir. Somos varios los que ya hacemos eso, Marita querida, y también dentro de los colectivos que vos agregaste, mujeres y niños, tenemos que agregar algunos hombres también. Tenemos que ver que también existen hombres que están sufriendo violencia. Tal vez son los menos, pero hay que agregarlos, ¿sí? Así que Ale, es lo que quería agregar. Ale, más allá de todos los debates que puedan surgir, quiero también agradecer también eso de
cuando yo fui al foro de San Francisco Solano y Villa La Florida, claramente me doy cuenta del lugar que voy y también el foro se ubica dentro de un barrio. No estamos hablando que el foro se ubica en un lugar totalmente extraño, en una institución, al lado de Sheraton, en el Hyatt, no, está dentro del barrio y eso también es importante. Yo fui 2 o 3 veces a hablar ahí presencialmente y eso también a mí me emociona mucho también, ¿no? Si ustedes van a mi barrio también van a ver una biblioteca clásica con muchísimos libros y muchísimas cosas y cuando vas al foro de Solano se respira barrio y eso no nos tiene que dar nunca vergüenza. A mí nunca me da vergüenza decir que soy del barrio. Incluso en todo momento, la gente que me conoce más en mi vida privada sabe muy bien que mi casa está a 2 cuadras de la biblioteca, así que 2 o 3 cuadras de la biblioteca, así que vamos, comemos, la pasamos bien, los opositores van a mi casa, se aguantan a mi mamá, así que la pasamos muy lindo. Así que, pero bueno, quiero remarcar eso porque cada vez que veo una actividad del foro, vieron que Atariel Mena y Chazo, fueron un montón de gente a hablar del foro, un montón de colegas. El Bebe, fueron un montón. Y siempre te lo quiero decir acá en público, que yo respeto mucho cuando se hace algo dentro del barrio, ha sido un foro de profesionales, para mí es lo más importante, porque es de acercar el derecho a los barrios. Eso es lo más importante para mí. Es lo que intentamos, Diego, Bueno, así muy que te bien. agradezco tus Diego, palabras. excelente la charla, excelente, un agradecimiento absoluto de todos, la verdad que, y el compromiso que te tomamos de hacer una próxima presencial con debate, porque te queremos tener con nosotros en forma personal. Así que en breve a todos los que están conectados a este chat, las vamos a comunicar una charla con Diego de manera presencial, para poder debatir o alguna jornada donde podamos trabajar o debatir con él, porque la verdad que nos ha quedado un poco corto y nos quedaron un montón de cosas para ver. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego, y como siempre, has estado excelente, lo tuyo ha sido excelente, y te agradecemos mucho tu desinteresada contribución con los colegas. Y gracias a todos por conectarse, y hasta la próxima. Bueno, Gracias. doctor Ortiz, Diego, te escuchamos Gracias. unas últimas palabras para los colegas y Alejandro también y vamos cerrando. Sí, yo especialmente en nombre de la asociación, Diego, doctor Ortiz, quería agradecer, más allá de las preguntas planteadas en este debate tan interesante que se fue planteando, había un montón de felicitaciones y las hago mías también porque fue muy clara su exposición. Estamos muy agradecidos y, como dijo la doctora Fraile, como dijo antes Alejandra, esperamos contar nuevamente con su presencia para futuras disertaciones. Muchas gracias y a su disposición también. Muchas gracias. Bueno, Diego, el foro también te va a decir que vengas acá al barrio con nosotros, aunque no soy venezolano, porque tenés que venir a retirar el último mate que queda, así que te vamos a tener que traer acá al barrio. Así que les agradezco a todos por haberse conectado. Gracias Alejandro, gracias Mirta por colaborar siempre la Begui con el foro. Obviamente al doctor bienvenido Rodrigo Basalo, que siempre apoya lo nuestro, y a vos, Diego, por estar incondicionalmente, con mate o sin mate, ¿sí? Gracias a todos los colegas que estuvieron presentes y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Mirta la Gracias, tiene que Alejandra. seguir. Gracias. Mirta la a full, con el corazón en Berazategui. Por supuesto. Gracias, Diego. Muchas gracias. ¿Sabes Doctor. cuánto te Muchas gracias. queremos? ¿Cuánto te queremos? Formás parte de nuestra asociación desde siempre. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima a todos. Dani Almada. Buenas Gracias. tardes. Chao, Buenas Gladys. tardes. Chao, chao. Gracias.